Bienvenido. Hoy vamos a aprender sobre la sentencia for all entries. Esta sentencia nos sirve, por decirlo de alguna manera, para hacer un join entre una tabla interna y una tabla transparente en la base de datos. Fue creada para OpenSQL porque antes no era posible hacer joins, ya que no era compatible con todas las bases de datos. La sintaxis es la siguiente. Primero la palabra reservada select, seguida de los campos que vamos a obtener. Después indicamos de qué tabla transparente vamos a obtener esos datos. Ahora indicamos la tabla interna donde se van a guardar esos datos y ahora sí indicamos la sentencia for all entries y aquí va la tabla interna que ya tiene datos y con la cual queremos hacer el join con la tabla transparente. Y finalmente la condición con los filtros. Y en estos filtros debe participar la tabla interna del for all entries. Y para usar la sentencia for all entries debemos tener en cuenta las siguientes notas o las siguientes restricciones. Hay más, pero estas son las más importantes y las veremos más adelante con ejemplos. Ahora sí, vamos a la práctica. Para este video voy a usar las siguientes tablas transparentes, spfly y sflight. Lo que voy a intentar en este ejemplo es obtener los datos de spfly en una tabla interna para después hacer ese join entre mi tabla interna y la tabla transparente sflight. Entonces, primero voy a obtener los datos de spfly, los voy a guardar en esta tabla interna. Aquí no hay problema, es un select normal, lo importante es llenar esta tabla para que contenga datos. En tu caso, tú tienes que sustituirlo por las tablas que tú necesites. Y ahora sí, ya que tenemos nuestra tabla interna con datos, hacemos el for all entries para hacer ese join entre mi tabla interna y la tabla transparente sflight. Y lo que estamos indicando aquí es lo siguiente: obtén todos los campos de esta tabla del diccionario de datos, pero que sus registros coincidan con los datos de esta tabla interna, con estos filtros. Aquí me gustaría agregar que podemos combinar los filtros con la tabla del for all entries con valores fijos, con parámetros, rangos o variables. Aquí, por ejemplo, yo estoy indicando en este select la condición con un valor fijo. Entonces, la condición para el campo carried en el for all entries lo podría cambiar con un valor fijo también. Si tenemos una pantalla de selección, entonces podríamos indicarlo con un parámetro o con un rango. En este ejemplo no hice pantallas de selección, solamente me enfoqué en explicar el tema del for all entries. Lo voy a dejar como estaba y ejecutamos el programa. El primer select solo nos trajo estos registros con estas claves. Entonces, en el select con el for all entries, nos debe de traer únicamente los registros que coinciden con estas claves. Lo ejecutamos y efectivamente solo nos trajo estos registros que tienen las mismas claves que la tabla interna. Si revisamos todos los registros de la tabla sflight en la transacción SE16N, tenemos todos estos registros. Pero en nuestra consulta no nos trajo todos estos, ya que lo estamos limitando a que coincida con los valores que ya traemos en la tabla interna del for all entries. Y ahora vamos a ver cada una de las notas o las restricciones que tiene esta sentencia. 1. La tabla interna que se usará en el for all entries debe de tener datos, ya que si está vacía equivale a hacer un select sin filtros, y esto en tablas con volumen grande de datos afecta demasiado el performance. Voy a comentar este select para que veas qué pasa cuando la tabla interna está vacía. Ejecutamos el programa. Aquí en el debug vemos que la tabla interna del for all entries está vacía. Ejecutamos entonces la consulta y nos obtuvo todos los registros que existen en la tabla transparente sflight. En este ejemplo no afecta tanto el rendimiento del programa porque esta tabla es muy pequeña, pero con tablas más grandes afecta muchísimo el rendimiento del programa y esto causará que sea lento o incluso podría generarte un error de timeout. Entonces, siempre debes validar que la tabla interna que usas en la sentencia for all entries contenga datos. La segunda nota o la segunda restricción es que en la condición where debemos de tener al menos un filtro con la tabla del for all entries. Por ejemplo, si aquí comento esto y le cambio los filtros con valores fijos, intento activar
y me manda este error, ya que estamos indicando con el for all entries que queremos una coincidencia con esta tabla interna, pero no la estamos usando en la condición where. Entonces no tiene caso indicar el for all entries si no se va a usar la tabla en los filtros. Y para corregir esto debemos de indicar al menos un campo dentro de los filtros que usan la tabla, o eliminamos el for all entries si es que no vamos a usar la tabla y podemos tener los datos en otros parámetros o en otros rangos. La tercera, estos campos deben de ser del mismo tipo, de lo contrario no te va a dejar hacer el select con el for all entries. Y para mostrarte esto, voy a generar un tipo interno con todos los campos de spfly, pero voy a cambiar el tipo de carret por otro, por ejemplo un entero. Ahora voy a crear otra tabla interna de este tipo que hice, y en el for all entries voy a usar mi tabla nueva. Y si intentamos activar el programa, nos manda el siguiente error, porque los campos no son del mismo tipo, ya que en la tabla transparente es flight, el campo carret es un char de 3 caracteres, y en nuestra tabla interna lo estamos indicando de un tipo entero, entonces no coinciden, y por este motivo no podríamos usar el for all entries. Entonces tenemos que cambiar el tipo del campo en nuestro tipo interno, y si no puedes hacer esto, si no puedes cambiar el tipo, entonces tienes que optar por otra solución como un join, o también obtener los datos en tablas internas separadas y compararlas mediante loops, o con cualquier otra solución que se te ocurra. Voy a regresar todo a como estaba con la tabla que usábamos anteriormente para que veamos la cuarta restricción, la cual dice que no podemos usar expresiones de SQL y va de la mano con la quinta restricción que dice que no podemos usar order by ni group by. Entonces, si yo aquí por ejemplo quiero hacer un select zoom y le pongo el order by, no me va a dejar activar, ya que esto no se puede hacer. Y aquí tenemos que optar por otra solución como un join o cualquier otra cosa que se te ocurra. Y por último, nuestra sexta restricción es que no podemos usar select single. Voy a hacer el cambio, voy a poner select single y le voy a indicar que me lo guarde en un work area. Intentamos activar, me da el siguiente error. Y por último, sí podemos hacer un join entre tablas transparentes y además combinarlo con for all entries. Activamos y sí nos permite hacer esta combinación de join con for all entries. Ahora ya sabes cómo usar esta sentencia y sus restricciones. En este ejemplo no se le ve mucha utilidad, ya que la consulta de estas dos tablas la podemos hacer en una sola con un join, pero en ocasiones te vas a presentar con casos en los que no puedes hacer joins o en los que es forzoso usar esta sentencia y te va a servir muchísimo. Si te gustó, suscríbete, da like, comparte, y si quieres apoyarme a continuar haciendo estos videos, en la descripción te dejo un link de aportaciones. Si tienes alguna duda o aclaración, déjamela en la cajita de comentarios.